Vamos a la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 43 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, fe en paz. Señor, te damos gracias por tu palabra en este momento. Pedimos que tu Espíritu Santo hable a través de tu palabra las vidas de las personas que están escuchando esta palabra, que escucharán esta palabra más adelante. Pido, Dios mío, que tu palabra como una espada que es de dos filos penetre hasta lo más profundo, obrando transformación, obrando regeneración, obrando cambio, obrando fe, Dios mío. Crea fe en el corazón. Espíritu Santo, yo te pido que tú cubra, Dios, que tú unja mis labios y que ponga tú las palabras necesaria para poder ser un recurso en tus manos para bendición de cada persona que está escuchando esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, que tu gracia fluya, que tu poder fluya, creando cambio en las vidas de los corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. La historia que acabamos de leer acá relata el escenario histórico de una mujer que se le autodenominaba la mujer del flujo de sangre. La palabra del Señor dice que esta mujer por 12 años había luchado con una enfermedad, un flujo sanguíneo vaginal, y que había gastado todo cuanto tenía tratando de buscar la solución a su problema. Me imagino que esta mujer fue donde médico, fue donde curandero, fue donde religioso. Y dice la palabra del Señor, es clara al decir que por ninguno había podido solucionar el problema que ella tenía. Yo me imagino esta mujer después de haber gastado todo cuanto tenía tratando de solucionar su problema y que los médicos le decían no hay esperanza. Es extraordinario cuando tú estás luchando con algún tipo de enfermedad, alguna situación en tu vida y que alguien te dice no luches más, no hay esperanza. Mientras la esperanza persiste, independientemente del grado de la enfermedad, el corazón se mantiene con el deseo, con la esperanza de seguir luchando, de seguir avanzando y creyendo que puede haber algún tipo de solución. Pero cuando un médico te dice a ti en la condición en que te encuentras, vete a tu casa, llévense el familiar a su casa porque no hay ningún tipo de esperanza, ese es un momento difícil en que el mundo se te cae encima, en que lo único que tú quieres hacer en ese momento es morirte. Esta mujer no tenía ningún tipo de esperanza. La ciencia de aquel entonces había fracasado con ella. El sistema había fracasado con ella. Y esta mujer marcada por 12 años, estigmatizada por la sociedad, porque aparte de cargar con esta enfermedad biológica, cargaba con una enfermedad emocional. Porque en la antigüedad, cuando alguien padecía de algún tipo de enfermedad como flujo sanguíneo, este tipo de persona no podía tener contacto con la sociedad y esto implicaba que tenía que vivir a la fuera de la sociedad y por consiguiente creaba esto en la persona enferma algún tipo de marca emocional porque no podía quizá hablar, tener contacto con las personas amadas, si tenía hijos, si tenía madre, papá, no podía tener ese contacto, estaba a la afuera de la ciudad. Las personas quizá veían a esta mujer y decían, allí viene la mujer del flujo de sangre, no podemos tener contacto con ella, no podemos tocarla. Era una marca en la sociedad que tenía esta mujer, estaba totalmente destrozada emocionalmente, integralmente estaba enferma, aparte de tener una enfermedad biológica, física, también tenía una enfermedad emocional y una enfermedad en su espíritu.
Al parecer la Biblia no menciona si alguien le habló de Jesús o alguien le dijo lo que Jesús hacía. Lo que sí es cierto que ella dice en otro evangelio: si tan solo toco el borde del manto de ese hombre, yo sé que voy a ser sanada. Ella no pensó en tocar a Jesús, no pensó en abrazar a Jesús. Ella solamente dijo: si yo solo toco el borde del manto de Jesús, yo sé que voy a ser sanada. Hay momentos en que las esperanzas se pierden, hay momentos en que la fe empieza a desfallecer, hay momentos en que tú no encuentras esperanza en ningún tipo de lugar, pero en ese momento de desesperanza, en ese momento de intranquilidad, en ese momento de impaciencia, el Señor toca a veces nuestra realidad aparente y cambia nuestra condición, nuestro estado en una condición de esperanza, de vida, de transformación. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando la ciencia termina, cuando los médicos terminan, cuando el sistema fracasa como ha fracasado en múltiples ocasiones con el ser humano, es precisamente ahí cuando Dios entra en el escenario de tu vida. Cuando no hay solución, Dios es especialista haciendo cosas extraordinarias donde nadie puede hacer. Dios es experto haciendo donde todo el mundo dijo que no se puede hacer y haciendo todo de la nada. Así que esta mujer decide arrastrarse cuando Jesús iba pasando con la multitud, decide arrastrarse y tocar el borde de su manto. Me imagino que quizá en el proceso, ella tratando de tocar el borde de su manto, quizá con una manta en la cabeza, ella escondida para que no la distinguieran en la multitud. Me imagino que la pisotearon, la empujaron, las fuerzas se le iban y ella hacía un último intento quizás. Hay momentos en que nosotros pensamos que hemos hecho el último intento y decidimos no creer más. Pero hay un momento cuando nosotros quizás decidimos avanzar, leemos una palabra, tomamos la Biblia, leemos una promesa, una de esas promesas extraordinarias que Dios ha dejado en su palabra y decidimos ir, dar una milla extra, creer por lo que Dios puede hacer. Quizás no por lo que pueda suceder de nuestra parte, pero sí por lo que Dios puede hacer independientemente de nuestra realidad, independientemente de tu realidad. Yo quiero hacer un paréntesis para decirte que Dios no está limitado a tu condición. Él no está limitado a tu realidad. Él no está limitado a las posibilidades que tú tienes, ni siquiera a los recursos que tú tienes para Él hacer lo que Él quiere hacer. Cuando Dios interviene en tu realidad, tu condición, independientemente de los recursos que tú tengas para que eso pueda suceder, para lo que quizás lo que Dios ha determinado pueda suceder, sucederá independientemente de tus imposibilidades. Esta mujer no tenía posibilidad. Esta mujer estaba descartada. El sistema había fracasado con ella. Y ella decide arrastrarse. Y dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que en un momento ella tocó el borde de su manto. Jesús se detiene en medio de la multitud y le dice a los discípulos: alguien me ha tocado. Los discípulos lo miran y le dicen: Señor, ¿cómo es posible que alguien te ha tocado? La multitud te viene apretando horas. Y tú dices en este momento que alguien te ha tocado. La mujer sabía que había tocado a Jesús y sabía que algo había pasado, porque la Biblia relata que instantáneamente ella tocó el borde del manto de Jesús. El flujo de sangre se detuvo. A veces nosotros estamos buscando la solución de nuestro problema en todos los lugares y no nos detenemos en el lugar perfecto donde está la solución a tu problema. Quizás en este momento el problema tuyo no sea una enfermedad física, pero quizás estás enfermo del alma, estás enfermo del espíritu y necesitas ir a Jesús para que Él cambie tu vida, para que Él cambie tu condición. ¿Cómo? Regenerando, transformando tu vida. La palabra del Señor dice que esta mujer, al ver que no pudo quedar oculta, se levanta y le dice: Señor, yo fui quien te toqué. Y Jesús mira a la mujer. Me imagino, la Biblia no lo dice esto, pero me imagino que los fariseos, los escribas que estaban ahí, al ver que esta mujer tocó el borde del manto de Jesús, quizás se molestaron y dijeron: pero ¿cómo es posible una mujer inmunda tocando al maestro? Y quizás tomaron piedra esperando el momento en que Jesús dijera: apedréenla porque me ha tocado.
Pero Jesús ve las cosas diferentes a como la vemos la mayoría de nosotros. Donde tú ves derrota, donde tú ves fracaso, donde tú ves descalificación, entonces ahí Dios ve victoria. Bendito el nombre del Señor. La palabra del Señor dice que Jesús le dice 3 palabras específicas, 3 frases específicas. En el versículo 48 Jesús le dice, hija. Lo primero que él le dice es hija. Aquí vemos cómo él nuevamente le devuelve la paternidad. Jesús sabía que esta mujer había recibido sanidad física instantánea. Pero aparte de la sanidad física, Jesús quería llevar a esta mujer a una sanidad mayor, que era a la sanidad de devolverle la identidad. ¿Por qué? Porque había perdido la identidad y nuevamente la hace hija, la vuelve a su redil. Estaba destituida, no tenía ningún tipo de derecho y Jesús la invita nuevamente a su paternidad. Lo siguiente que él le dice, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Noten que no le dice tu fe te ha sanado, sino que le dice tu fe te ha salvado. Aquí nosotros podemos ver que Jesús no solamente está interesado por tu sanidad física. Claro, la sanidad física es importante, pero lo más importante en el ser humano es la sanidad espiritual, porque hoy estás sano, mañana te vuelves a enfermar. Estamos en este mundo y como humanos que somos, nos vamos a enfermar, vamos a pasar por situaciones difíciles, pero lo más importante del ser humano es la salvación del alma, la transformación del alma, porque sabemos que si morimos en este tiempo, dice la palabra del Señor, Pablo hablando, para mí el vivir en Cristo y el morir es ganancia. De alguna manera el apóstol Pablo nos deja dicho y claro que para el cristiano es una garantía la muerte. Lo siguiente que Jesús le dice a esta mujer, ve en paz. Esta palabra ella la había perdido del diccionario, de su diccionario por 12 años. Ella no conocía lo que era la paz. Imagínense ustedes, 365 días, año por año, 12 años esta mujer padeciendo de un flujo de sangre. Ella no podía dormir, ella no tenía paz, ella no tenía tranquilidad, ella lo había perdido todo. Jesús entonces le devuelve la paz. Me imagino, ya finalizando, que cuando esta mujer fue al barrio de donde ella era, donde era su familia, de donde ella no podía entrar, quizás allí cuando la vieron, la gente quizás se le empezó a echar a un lado y a decirle, allí viene la mujer del flujo de sangre. Pero quizás esta mujer se puso aquí con su rostro muy alto, ya no como la persona estigmatizada como la tenía la sociedad, sino como una mujer que había tenido un encuentro con Jesús. Y dice la palabra del Señor que Jesús le dice, ve en paz. Imagino que se fue a su casa. Y quizás cuando fue entrando a su casa, la persona la miraron y le decían, y esta no es la mujer del flujo de sangre. La Biblia no dice esto, pero es muy probable que ella le dijo, ya yo no soy la mujer del flujo de sangre. Tuvo un encuentro con alguien diferente, no con un médico, no con un religioso cualquiera, no. Tuvo un encuentro con el Hijo de Dios y a partir de este momento, yo no me autodenomino la mujer marcada por un flujo de sangre, sino la mujer marcada por aquel momento, aquel encuentro que tuve con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Posiblemente tú estás pasando algún tipo de situación como esta. Quizás de pecado, quizás en tu condición, quizás no conoces a Dios. Quizás si lo conoces está pasando por un momento difícil. Permíteme decirte que la palabra del Señor dice que Él da fuerza al cansado y que multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Él aumenta nuestra fuerza como las del búfalo. Hay promesas extraordinarias para sus hijos, para los que le aman. Romanos 8:28 dice, ya sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A veces hay cosas que nosotros no podemos encontrarle la explicación lógica. ¿Cómo puede obrar esto para bien? Pero sencillamente no vamos a entender todas las cosas, cómo la hace Dios, dónde la hace y de qué manera la hace. Él la hace como Él quiere y al final lo mejor para nosotros es que Él tiene el control de toda nuestra vida. Así que a nosotros no debe preocuparnos lo que va a suceder mañana. Si conocemos a Dios, debemos sentirnos en paz, sabiendo que Él es nuestro Dios.